que decir que Ecuador realmente le está pasando muy mal porque el sistema hospitalario, el sistema de la morgue colapsó, se dejan a las personas fallecidas en las calles y algunos ni siquiera tienen el diagnóstico. Hasta ahora son más de 3.400 casos confirmados de coronavirus en este país y 191 fallecidos. Estamos con Clever Aguilar, vicepresidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador. Clever, buenos días, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos qué acciones claras toma el gobierno de Ecuador para evitar esta crisis por la que están viviendo. Hola, buenos días a todo el pueblo hermano de Bolivia. Un gusto saludarlos desde Ecuador, exactamente desde el sur de Ecuador, desde Machala, provincia del Oro, más conocido como Machala, la capital bananera del mundo por el producto que exportamos. Te decía que hay una crisis muy grave en el sistema hospitalario, también en las morgues que están colapsadas. Hay gente que está muerta en las calles. Las personas tienen que buscar a sus seres queridos en contenedores de basura. ¿Cómo están arreglando esta situación las autoridades? Bueno, la situación acá es muy difícil según el informe del gobierno. El último informe, el día de ayer al mediodía, hay 3.747 casos y 191 fallecidos. La alcaldía de la ciudad de Guayaquil, Guayaquil es el epicentro de la pandemia aquí en Ecuador, determinó ante la escasez de ataúd para poder sepultar a los fallecidos, pues está donando ataúd de cartón. Estos féretros de cartón son los que están siendo utilizados, la gran mayoría, para poder sepultar a los ciudadanos que fallecen en la ciudad de Guayaquil y la provincia del Guayas. Clever, muy buenos días. Te saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz. ¿Qué fue lo que falló? ¿En qué momento, según su percepción, no fue que funcionaron las cosas como debieron? Bueno, definitivamente con esta pandemia no existe un sistema de salud en el mundo que la soporte. Pero bueno, acá mucha gente acusa de que no se tomaron las medidas necesarias como cierres oportunos de aeropuertos. Acá acuérdese usted que el primer caso fue importado desde España, una mujer de 71 años que llegó el 14 de febrero acá a Guayaquil y luego el 29 de febrero dio positivo. Esto es según lo que anunció el Ministerio de Salud Pública y de ahí pues esto... acordémonos todos que la recomendación es quedarse en casa y mucha gente no hizo caso a esto. Es así que la pandemia aquí pues se desató de una manera incontrolable. Aquí se habla mucho, se comenta mucho de que las cifras no son claras, de que habrían más contagiados y más fallecidos. Aquí se formó una comisión en la ciudad de Guayaquil que es la encargada de trasladar los fallecidos, y el día de ayer comunicaron que solo en el día ellos recogieron 98 fallecidos. Acá se habla de una cantidad mayor, inclusive el propio presidente Lenín Moreno en una cadena nacional de hace unos 2 o 3 días dijo que se iban a transparentar las verdaderas cifras, ya que estas no coincidían a la verdad que se vive día a día tanto en la ciudad de Guayaquil como en el Ecuador entero. ¿Qué acciones está tomando ahora el gobierno, la población en general, ante esta situación extrema que están atravesando? Ya, mira, se han tomado algunas medidas. Hay un toque de queda a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana todos los días, toque de queda. Hoy el COE Nacional, que es el que maneja esta emergencia sanitaria, dispuso de que todo ciudadano mascarilla, use mascarilla como orden. Dio a las municipalidades de cada cantón del Ecuador que emita una ordenanza en donde se exija el uso obligatorio de una mascarilla. Caso contrario, no se puede circular en la ciudad, en ninguna ciudad del Ecuador. ¿Las cifras que se están manejando son las reales? Porque existen denuncias de que no lo son.
No. Es las cifras todo el mundo lo comenta, todo el mundo lo dice, incluso como te dije, ya el presidente aceptó de que esas no son las cifras verdaderas. Acá manejamos números muy superiores, lamentablemente por el estado de excepción no lo podemos manifestar. Existe un estado de excepción dictado aquí en Ecuador desde el 11 de marzo. Este estado de excepción pues nos quita ciertos derechos y nos obliga a cumplir, principalmente a los periodistas, con lo que son los datos oficiales que dicta el gobierno nacional todos los días. Pero mientras pasa esto, y lo veíamos ayer en sus noticieros, hay personas que denuncian que sus familiares mueren en la calle, los sacan a tomar un poco de aire y con tos mueren ahogados. ¿Es esto cierto? Ni siquiera tienen ellos, asegura, la posibilidad de ir al hospital y hacerse una muestra. Mire, hay una situación, como en todo país, te dije al inicio, la situación, el sistema nuestro colapsó también en la gran ciudad como es Guayaquil, es la segunda ciudad más poblada del Ecuador. Aquí es lamentable como podemos enterarnos del fallecimiento a diario de personas en sus casas. Pasan 3, 4, 5 días los cadáveres en las casas y no son retirados por la autoridad competente. Conocemos 2 casos que inclusive se manejaron por redes sociales de que estos cadáveres habrían sido incinerados porque la autoridad no los retiraba de sus hogares. Hay casos muy lamentables, se vive una situación tremenda aquí en Ecuador, principalmente en la ciudad de Guayaquil. Hay colas extensas en los lugares donde se realizan los crematorios, hay colas extensas en los lugares donde se inscriben las defunciones y sobre todo hay colas extensas en los cementerios de la ciudad de Guayaquil, ya sean los cementerios municipales como los particulares. Los números en verdad no son los que se dicen, los números no son los que maneja el gobierno nacional. Ahora se maneja también cuando dan las notas de 191 muertos. Las 2 últimas veces también han manifestado de que existen 200 muertos aproximadamente que no serían de coronavirus, pero no se ha confirmado que son por deficiencia respiratoria. Es decir, las personas que fallecen con los mismos síntomas de COVID-19, pero que no han tenido la oportunidad de hacerse un examen ni se les hacen después de fallecidos, no se los considera como fallecidos con COVID. Bueno, gracias. Las cuentas, los números, las cifras son muy altas acá en Ecuador. Gracias por informaciones. Clever Aguilar, vicepresidente de la Federación Nacional de Periodistas de Ecuador, hoy con nosotros. También queremos agradecer por este contacto a Gabriel Oviedo en Santa Cruz.